El tema a tratar es modelado de orden reducido basado en CFD de pirólisis rápida de biomasa en lecho fluidizado utilizando una red neuronal artificial. Para la metodología se usaron diferentes procesos, los cuales se dará a conocer a continuación. Condiciones de simulación. El sistema de simulación utilizado para estudiar la pirólisis rápida en un lecho fluidizado burbujeante, en donde se realizaron experimentos de simulación CFD y se cumplieron la mayoría de las condiciones necesarias para la simulación, en donde el lecho fluidizado se simuló en 2 dimensiones. Además, se seleccionó el esquema simple, acoplado en fase para el acoplamiento de velocidad y presión. Se aplicaron condiciones de límite de pared antideslizante para las fases gaseosas y sólida. La condición límite de salida de presión se definió en la parte superior del reactor, donde la presión se ajustó a la atmósfera. Se llevó a cabo la simulación de la pirólisis de biomasa durante 100 segundos y se obtuvieron resultados promediados en el tiempo de los últimos 40 segundos. Además, se realizaron 9 casos de simulación CFD con diferentes temperaturas que variaban desde 673 hasta 1073 Kelvin en incrementos de 50. La tecnología de modelado de orden reducido tiene como objetivo construir modelos de orden reducido ROM para describir la dinámica de sistemas de manera precisa, pero con un menor costo computacional en comparación con el modelo numérico original. Esta tecnología también busca proporcionar una interpretación fácil de la dinámica del sistema. Se menciona que esta tecnología es ampliamente utilizado en la investigación de dinámica de fluidos computacional en el campo de la aerodinámica. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de run, como el run de Volterra, el run sustituto y el run basado en modos propios de flujos. Estos diferentes tipos de run se utilizan para identificar y describir la dinámica de los sistemas de manera más eficiente y efectiva. Para el caso del BPANNANN, este es un sistema informático inspirado en redes neuronales biológicas, las cuales nos sirven para resolver problemas de la misma manera que el cerebro humano, que se ha utilizado ampliamente en el campo de la identificación de sistemas, control de procesos, reconocimiento de patrones, entre otros. Una RNA está compuesta por una serie de capas de nodos conectados llamadas artificiales neuronas, que representan las neuronas en un cerebro biológico. Para el método de entrenamiento, se exportaron las fracciones de masas promediadas en el tiempo de las principales especies alquitrán, gas y biomasa, desde los archivos de datos de la dinámica de fluidos computacional en cada nodo de la cuadrícula. Se utilizó una red neuronal de retropropagación del error. Para construir los modelos de run, se diseñaron y entrenaron 6 casos de BPANN. Los datos de CFD a temperaturas de entrenamiento se utilizaron para entrenar y validar las BPANN y luego de ser entrenadas se utilizaron para predicir las fracciones de masa de las especies en temperaturas de prueba. El enfoque inicial se centró en desarrollar la BPANN para predecir la fracción de masa del alquitrán y al final predecir las fracciones de masa de gas y de biomasa. Para el enfoque CFD, cinética de reacción, se utilizó el sistema Shafi-Zadek-Chin mejorado para predecir el proceso de descomposición de la biomasa aplicando las velocidades de reacción expresadas en la ecuación a todos estos casos que se muestra y que se encuentran en la lista de constantes relevantes de velocidad de reacción que se ha informado para obtener resultados razonables en la simulación MFM del mismo sistema. Variación de densidad.
Debido a los volúmenes de biomasa y del biocarbón, la densidad se la puede calcular por medio de la siguiente ecuación, en donde la densidad es PCM, YB y YC, además de que B y C representan la fase de biomezcla. Para el modelo MFM, en este estudio se utilizó el MFM en la simulación CFD de lechos fluidizados gas sólido, en donde se ha tratado la fase de mezcla de gases como primaria y las fases sólidas como secundarias. El coeficiente de arrastre gas sólido se determinó con el modelo de arrastre de Guy-Daspoux, evitando discontinuidades mediante una función monótona, pero para el coeficiente de arrastre sólido-sólido se utilizó el modelo de arrastre de Cihan-Lal. Bien, una vez explicado los procesos que se utilizaron en la metodología, pasaremos a los resultados y discusión. Para la validación del enfoque CFD, el enfoque de CFD es válido al comparar los resultados de simulación con datos experimentales. Se encuentra concordancia entre ambos conjuntos de datos y se analiza la influencia de la temperatura en los rendimientos de productos predichos. El rendimiento de alquitrán aumenta y luego disminuye con la temperatura, mientras que el rendimiento de gas aumenta y el del carbón se incrementa a altas temperaturas. Para los efectos de las neuronas y la función de activación en BPANN, se destaca la importancia de elegir el número adecuado de neuronas en la capa de BPANN. Un número insuficiente resulta en baja precisión, y un exceso puede provocar sobreajuste. En este estudio se encuentra que el MSE disminuye al aumentar el número de neuronas y alcanza un mínimo con 15 neuronas en la capa oculta. Para el rendimiento de BPANN a temperaturas de entrenamiento, en la figura se muestra cómo se desempeña el BPANN durante el entrenamiento a diferentes temperaturas. Se seleccionó el BPANN con el error cuadrático medio MSE, más bajo como el mejor modelo, y se evaluó su rendimiento en las temperaturas de entrenamiento. Además, la curva de rendimiento muestra que el MSE de las muestras de entrenamiento y validación se redujo a un valor cercano de 1/10 a la -5. Efectos del método de muestreo en BPANN. Se realizaron 3 casos de estudio BP caso 1 a 3 para investigar cómo el intervalo de temperatura y la inclusión de ciertas temperaturas en la muestra de entrenamiento afectan la capacidad de extrapolación de la red neuronal. En el caso BP1 y BP2 incluyeron las temperaturas mínima y máxima en la muestra de entrenamiento, diferenciándose en el tamaño del intervalo de temperatura 100 Kelvin para el BP caso 1 y 200 Kelvin para el BP caso 2. En BP caso 3, las temperaturas mínima y máxima no se incluyeron en la muestra de entrenamiento para evaluar su capacidad de extrapolar resultado. Para el BPANN para distribuciones de gas y biomasa, el método de muestreo fue usado para predecir las distribuciones de gas y biomasa a diferentes temperaturas. Sus resultados fueron similares a los del BP caso 1 y BP caso 4. Y por último, para el BPANN para distribución de múltiples especies, en donde se va a predecir múltiples especies de gas, alquitrán, biomasa y carbón, en donde sus resultados al sumarse se obtiene a diferentes temperaturas un R cuadrado de 8.8699. Ok, como último punto, las conclusiones, en donde en el estudio se evaluó una red neuronal artificial llamada BPANN para predecir la distribución de alquitrán, gas y biomasa en diferentes temperaturas. Los resultados mostraron que el BPANN tuvo una alta precisión en la predicción del alquitrán en las temperaturas de entrenamiento con un MSE promedio de 0.994, mientras que en la fracción de masa de varias especies simultáneamente con un promedio de R cuadrado de 0.8699. Se encontró que el método de muestreo afectó la capacidad de extrapolación de la red neuronal,
Sin embargo, el BPANN fue capaz de predecir la distribución de alquitrán, gas y biomasa con precisión razonable en diferentes temperaturas. Y como última conclusión, se descubrió que el número de neuronas en la capa oculta de la red neuronal era importante para la precisión del algoritmo BPANN. Además, el MSE disminuyó rápidamente con el aumento de neuronas y se obtuvo el valor mínimo con 15 neuronas. Eso sería todo sobre el tema tratado. Muchas gracias.